Capítulo 69. Construyendo el futuro. Resumen. ¿Qué tanto deseas ver un amanecer mejor? El pinchazo de la aguja le dolía. Cada centímetro era agonizante, se clavaba más profundamente en su piel callosa de lo que cualquier dispositivo de este tipo hecho para humanos normales debería hacerlo. La sangre brotaba de cada marca de punción a medida que el pigmento oscuro se apoderaba de ella. Izuku nunca se había hecho un tatuaje antes. Mientras apretaba los puños con tanta fuerza que le sangraban las palmas en un esfuerzo por distraerse, se preguntó distraídamente si comenzar con una pistola de tatuajes de grado Astartes, destinada a teñir permanentemente la piel blindada de un marine espacial perforando el caparazón negro debajo, era una mala idea para una primera vez. Sentía como si toda su espalda estuviera en llamas. Cuando le había sugerido al gran capellán Kalmat que quería una representación del mural estampado en su cuerpo, había esperado que el proceso fuera suave. El hecho de que el tatuador del capítulo tuviera una vena sádica, posiblemente debido a la sangre de Nostromo que corría por sus venas, parecía como si el cosmos le estuviera gastando una especie de broma cruel. Una parte de él quería irse temprano, subirse a una lanzadera y volar con toda la prisa debida de regreso a la Plaza Imperial. Donde Vanya lo estaba esperando. Donde pudo ver inmediatamente la protuberancia de Whitebone que sobresalía de su hombro izquierdo. Donde ella estaría preocupada, con razón, por el hecho de que tuviera una creación Xenos tan profundamente unida a su ser. Izuku apretó los dientes cuando la aguja se clavó en su espalda, decidido a dejar que el proceso durara tanto como fuera necesario. Observó distraídamente la extremidad afectada, frunciendo el ceño tanto por la desconfianza que sentía hacia ella como por el dolor que recorría todo su cuerpo. La había envuelto en un paño y una gasa médica, y su apariencia externa ahora se confundía fácilmente con una quemadura u otra herida superficial. Eso preocuparía a Vanya, sí, pero menos que si se enterara de que ahora le faltaban 2 de sus 4 extremidades. Sería mejor un aumento humano. La voz de Balmung atravesó el dolor como un cuchillo, suturando sus nervios y atenuando la agonía hasta convertirla en un zumbido sordo en el fondo de su mente. Izuku se pateó mentalmente por no haber pensado en eso primero. ¿O planeas tener tu brazo izquierdo envuelto en tela desde ahora hasta el fin de los tiempos? Cállate, pensó Izuku, creyendo que hablar consigo mismo podría poner nervioso al todopoderoso que le estaba destrozando la espalda. No es que tenga muchas opciones. Los aumentos humanos no están huecos, no hay forma de que pueda cubrir esto sin llamar más la atención. Y si lo protejo, mis dedos serán más gruesos de lo que estoy acostumbrado y tendré que volver a aprender a agarrar cosas. ¿Qué pasaría si tuviera acceso a algo que se adaptara perfectamente a tus propósitos? Izuku se burló mentalmente. Balmung era increíblemente inteligente, pero no hacía milagros. Estaba limitado por lo que la manufactura imperial podía producir, incluso si podía proporcionar planos al Mechanicus como lo hizo para Roma y Constantinopla. No sé, ¿tienes acceso a una planta de mecanizado de la Edad Oscura? Pensó sarcásticamente. Sí. El hilo de pensamiento de Izuku se descarriló por completo. ¿Sí? ¿Qué diablos quieres decir con sí? ¿Por qué? O mejor dicho, Kaul lo tiene, ubicado en uno de sus laboratorios. Tiene varios dispersos por la superficie de Marte y el Anillo de Hierro, así como en pequeñas estaciones espaciales en el espacio interorbital entre Marte y la Tierra. Podemos fabricar algo allí que cubra adecuadamente su alteración sin despertar ninguna sospecha indebida. Antes de que Izuku pudiera responder, sintió el equivalente mental de manos levantadas en señal de alarma. Sería extremadamente peligroso. Hay numerosas trampas y sistemas de defensa, y el único camino seguro no es algo que pueda dibujarte exactamente en un mapa. ¿Por qué demonios haría eso? Es mucho más trabajo y peligro para algo que ni siquiera necesito. Vanya solo estaría enojada porque perdiste un brazo, y no porque haya sido reemplazado por un trozo de filamento psicoreactivo apenas comprendido creado por una raza Xenos que ve casi exclusivamente a la humanidad como simios primitivos. Nos iremos tan pronto como esto termine, ¿entiendes? Izuku sintió que Balmung se retiraba bajo las olas y se reía entre dientes. Sabía que Vanya estaría preocupada, pero era una preocupación por la que ya había pasado y que, desde su perspectiva, ya se habría resuelto.
Izuku no podía soportar verla como estaba cuando perdió la pierna por primera vez, y mucho menos verla posiblemente peor. Así que, mientras yacía bajo la aguja del tatuador, escuchando a Balmung tramar su plan, se preguntó en qué diablos se había convertido su vida. Magnus se llevó las manos a la cabeza, pues acababa de recibir la noticia de Vulcan. No esperaba que Vulcan, de todos ellos, fuera el que muriera. Había regresado de la muerte incontables veces durante la Argía y los siglos posteriores antes de su viaje en solitario, como si su personalidad fuera demasiado bulliciosa para que ese pálido espectro pudiera contenerla. Que ya se había ido. El dolor llenó su pecho y su único ojo picó con lágrimas no derramadas. Si bien nunca había estado tan cerca de él como le hubiera gustado, Vulcan todavía había sido su hermano y perder a otro lo lastimaba. Ahora solo él, Guillemán e Izuku estaban cerca. Guillemán estaba atado a Cadia tanto como lo estaba a Terra, Izuku nunca estaba despierto el tiempo suficiente para ahuyentar los sentimientos de soledad, y por eso le tocó convertirse en el pilar sobre el que se sostenía el reino de su padre. A pesar de que Izuku le había dicho que no se preocupara por sus hermanos desobedientes, eso todavía lo irritaba. No debería haber dejado que sus hermanos abandonaran el imperio en sus misiones, ahora lo veía. Otro hilo más en el tapiz de su debilidad. El suave golpeteo de la puerta de su santuario lo sacó de su estado mental y dio la bienvenida con entusiasmo al invitado distraído. Estaba tan ansioso por tener la oportunidad de salir de su melancolía que ni siquiera extendió la mano para sentir quién era. Por eso se sorprendió gratamente cuando uno de los pocos humanos que todavía toleraba se paró frente a él. Vania le hizo una reverencia cortés y suave. La esposa de su hermano menor estaba de pie en el marco de la puerta, con su delgada pero engañosamente fuerte figura ataviada con un uniforme bien cuidado. Lord Magnus le devolvió una profunda reverencia y luego levantó el juego de té que llevaba. ¿Le apetece un refresco? Él sonrió y se hizo a un lado para dejarle pasar. Sí, creo que un pequeño descanso me vendría bien. Entonces, discúlpeme, por favor. Pasó junto a él y entró en sus aposentos. Vania solía visitarlo siempre que ambos tenían tiempo y ella estaba despierta. Izuku lo visitaba con la misma frecuencia, aunque por un poco más de tiempo, ya que su naturaleza sobrenatural significaba que el constante zumbido psíquico de bajo nivel que implicaba la presencia de Magnus no lo molestaba en absoluto. Se puso a trabajar rápidamente y sirvió 2 porciones de té, una para ella y otra para él. Mientras que su porción estaba en una taza de té normal, la de él se vertió en lo que, a todos los efectos, se parecía más a un balde que a algo diseñado para manos humanas. Encogerse conscientemente hasta alcanzar la altura de referencia requeriría un poder que simplemente no tiene en ese momento, por lo que su tamaño aumentado permanecería. Hubo un maravilloso momento de paz y tranquilidad mientras ambos disfrutaban del fragante líquido, del calor de la porcelana y de todas las pequeñas sensaciones que se suman para formar una sensación de normalidad. Este pequeño ritual no tenía nada del significado del de Próspero, el que había compartido con Amoliasek y todos los demás en días más felices. Pero era un recordatorio de esos tiempos mejores, y por eso era más que bienvenido en este milenio oscuro y lúgubre. Izuku ha regresado. Abrió los ojos de par en par ante la noticia y Magnus dejó suavemente su bebida sobre la antigua madera de su mesa. Puedo sentir el agujero que deja en la disformidad, una isla de oscuridad dentro del mar de las almas. Actualmente está en la luna, visitando a sus hijos. ¿Qué crees que está haciendo ahí? Vania miró al techo con curiosidad, como si quisiera atravesar una distancia tan serenita como astronómica para ver de nuevo a su marido. No estoy del todo seguro, pero uno de los todopoderosos que comparte mi sangre me ha informado de que no regresará de inmediato a Terra. Al parecer, hay algo que debe hacer primero. Ella apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y suspiró. Con el tamaño adecuado para él y sus hermanos, parecía una niña sentada a la mesa con sus padres. Solo por una vez, me gustaría que volviera a casa de una misión y pudiera decirme no pasó nada sin mentir. No tener que escanear su cuerpo en busca de nuevas cicatrices, no tener que hacerle compañía en el ala médica. Mi oferta se mantiene. ¿Qué ofro? Magnus vio que los ojos de Vania se agrandaban mientras sus palabras morían en su garganta. ¿La qué?
donde los despierto a ambos en una era de relativa paz, sí. Magnus se levantó de su silla, apoyando su peso contra la antigua madera de Próspera de su bastón. Comenzó a caminar de un lado a otro de su santuario, jugueteando distraídamente con muchos de sus aparatos astronómicos y alquímicos mientras lo hacía. No hago promesas que no tengo la intención de cumplir por completo, señorita Vania. Tampoco tengo el hábito de mentir si puedo evitarlo. Dije que haría todo lo que estuviera en mi poder para concederles a usted y a Izuku un periodo de descanso, y lo digo en serio. Ella pareció preocupada por un momento, luego dejó su taza de té. No puedo decir que no esté dispuesta a tomarla, pero nosotros, Magnus notó el énfasis en la última palabra, tenemos un deber con el imperio. Él no puede descansar para siempre, a menos que el emperador vaya a despertar en algún momento en los próximos años. Arqueó una ceja, una cantidad nada despreciable de esperanza coloreó su expresión. Magnus se rió entre dientes sin humor. El proceso, compadre, había sido lento, por decirlo suavemente. Todavía estaba sumido en las angustias de la muerte del ego, gran parte de su conocimiento todavía estaba disperso a los cuatro vientos del inmaterium. Hablaba más, lo que era una buena señal, pero gran parte de lo que decía era balbuceo incoherente o la furia de la demencia. No por un tiempo, no. Estoy haciendo progresos, pero el marco de tiempo todavía se mide en milenios en lugar de décadas o siglos. No, planeé dejarlos dormir durante un periodo de, 1000 años o 2. Si no sucede nada importante en ese periodo de tiempo, entonces los despertaré a ambos y les daré 2 o 3 décadas sólidas de vida civil. Tiempo suficiente para relajarse, ponerse al día, criar a un niño o 2. Magnus sonrió levemente al ver su rubor, lo que sea que hagan los mortales cuando tienen tiempo libre. Un tratamiento rejuvenecedor rápido después y sus cuerpos apenas notarán ningún cambio. Magnus observó cómo el aura de Vania cambiaba a través de un verdadero caleidoscopio de emociones. Todo su ser y su proceso de pensamiento, todo lo que conformaba su personalidad, visible como si fuera poco más que palabras en una página cambiante. Inquietud ante la idea de un futuro sin un objetivo directo o una misión en la que centrarse. Preocupación por lo que ese futuro podría deparar. Esperanza por la posibilidad de una familia con el hombre que la amaba. Magnus nunca vio otra emoción tan intensa como el amor entre ellos dos. El rosa era lo suficientemente brillante casi hasta el punto de cegar, si pudiera emitir luz. Tendría que pedirle permiso a la actual Lady Callidus. Pero estoy casi seguro de que me concederá la licencia extendida, cuando 2 de sus hijos me la pidan. Más le vale. Le envié la carta hace días, pensó Magnus, haciendo todo lo posible por mantener una expresión facial neutra y una sonrisa fuera de su voz. Estoy seguro de que no negará tu deseo. Vania lo miró fijamente a los ojos, con una expresión inescrutable. Finalmente, sonrió y su aura se volvió de un amarillo apagado con un matiz verde. Presunción, tal vez. Ya sabías que aceptaría y se lo dijiste de antemano. Magnus dejó que su sonrisa se mostrara, encogiéndose de hombros sin comprometerse. Esta era demasiado observadora para su propio bien, incluso entre los infiltrados de la alta sociedad del templo Callidus. Sé la mayoría de las cosas sobre la mayoría de las personas, es solo otra consecuencia de ser capaz de conocer los pensamientos de las personas simplemente mirándolas. Vane se cruzó de brazos, con una expresión de irritación falsa que ocultaba una sonrisa burlona. Entonces, ¿en qué estoy pensando ahora?, respondió de inmediato, sin necesidad de usar sus poderes en lo más mínimo. ¿Crees que soy un idiota? Vania se rió antes de inclinarse en señal de súplica. En verdad, Magnus de Próspero, eres el psíquico más dotado. Sacar eso de una profundidad tan oculta de mi mente demuestra que... Magnus puso los ojos en blanco. Oh, por favor, estaba escrito en tu cara como si fuera un anuncio. Un orco podría haberlo leído. Ella emitió un ruido divertido antes de intentar ocultar su risa tomando un sorbo de té. Los dos se quedaron en un cómodo silencio durante unos minutos de felicidad, antes de que Vania se detuviera a mitad de un sorbo y se volviera para mirarlo. Entonces, mientras dormimos durante 1 milenio o 2, ¿qué estarás haciendo?
Me recluiré en el Palacio Imperial, lejos de cualquier lugar por el que caminen aquellos que no sean mi triunvirato o los custodios. Magnus sintió que su buen humor se agriaba, no por culpa de Vanya, sino por el recuerdo de los últimos meses. Subconscientemente comenzó a tocar la madera nudosa de su bastón. Estar nominalmente a cargo de Terra mientras Vulcan e Izuku estaban fuera fue difícil. El imperio no es próspero, y no tengo ni el temperamento ni la inclinación para estar tan involucrado con el gobierno del primero como lo estaba con el segundo. A menos que mi padre esté directamente bajo amenaza, o alguien a quien pueda tolerar me lo pida, entonces no me importa particularmente quién dirige el imperio o que también lo hace. Los custodios, Anatemas y Kana o los Assassinorum pueden intervenir si es necesario hacer algo drástico. Magnus miró hacia el techo de su habitación y vio que el espacio vacío en el Imaterium cambiaba rápidamente de posición. Se está moviendo. Me pregunto dónde está realmente esta tarea importante. Vanya se puso de pie y ejecutó algunas ecuaciones trigonométricas para averiguar a dónde se dirigía Izuku en el sistema solar. Luego, al llegar a una conclusión, las rehizo para asegurarse de no haber cometido un error. ¿Pero por qué va a Marte? Miró a Vanya, que se limitó a negar con la cabeza. Va a ir a Kauli por algo. Y si no me lleva con él, tengo una idea bastante clara de qué es ese algo. Mientras hablaba, jugueteó con el dobladillo de su manga y Magnus captó la decoloración oscura de una cicatriz profunda que estaba oculta por la tela. Balmung introdujo las últimas líneas de código en la consola, observando con fascinación extática cómo reaccionaba el engrama de seguridad a la intrusión. Vio cómo su forma de datos daba un último espasmo de resistencia antes de morir y permitirle el acceso a la puerta. Con un resoplido se puso de pie, el cuerpo de Izuku se sentía ligeramente rígido por haber estado sentado medio agachado durante tanto tiempo. Se estiró con cuidado, tratando de no agitar el nuevo tatuaje en la espalda de Izuku. Fue una circunstancia extraña volver a sentir su carne y sangre mientras estaba sentado en el proverbial asiento del conductor. Cuando Izuku lo había sugerido por primera vez, Balmung había realizado un escaneo mental completo para ver si alguna parte de su cerebro había fallado debido a una lesión o alguna complicación hasta ahora desconocida con el hueso espectral. Pero la respuesta era mucho más simple que eso. Izuku no quería mentirle a su esposa. Odiaba la idea de decirle mentiras abyectas, pero aún así no quería que se preocupara tanto, por lo que quería mantenerse a oscuras sobre el proceso tanto como fuera humanamente posible. Claro, recordaría haberlo discutido en la Luna, pero cualquier conocimiento del viaje a Marte o el proceso de mecanizado estaría restringido exclusivamente a Balmung. Y Balmung era un mentiroso excelente. Una ventaja más de no poseer un cuerpo de manera permanente. Fue una cantidad de confianza casi sorprendentemente grande la que se depositó en él. La última vez que había tenido que tomar el control del cuerpo de Izuku fue en circunstancias menos que ideales. Le había prometido a Izuku que le pagaría por lo que le había hecho en esa nave, y ahora finalmente había llegado el momento de cumplir esa promesa. Al principio había elaborado un plano para un brazo completamente nuevo, pero luego ese idiota, Eldrad, había aparecido y le había dado esta cosa. Balmung había tenido que desechar por completo su plano y diseñar uno nuevo, basado en la estructura ya existente del brazo. Diseñarlo fue fácil, pero para instalarlo habría necesitado a Kaul, y él estaba en ese momento en algún lugar de la periferia oriental, buscando un componente para uno de sus cada vez mayores proyectos. En teoría, esto habría significado que esta aventura era un callejón sin salida. En la práctica, significaba que Kaul no podía decirle que no usara sus máquinas como quisiera. Estaba seguro de que Kaul se pondría muy nervioso, pero Balmung sintió que era mejor pedir perdón que permiso. Ese era el lema por el que vivía Kaul, después de todo, y mira cómo había resultado para él. Vive tuis verbis, bastardo marciano. El laboratorio estaba tan lleno de basura como había esperado. Claramente, los tecnosacerdotes que trabajaban allí compartían la visión de Kaul sobre la innovación, pero había quemadores de incienso y pequeños santuarios cerca de cada pieza de maquinaria. Aunque, no tantos como los que existían en otras partes de Marte o en el Palacio Imperial donde el sacerdocio de túnicas rojas se instaló.
Kaul debe haber dejado atrás en su mayoría esas supersticiones retrógradas, pero aún tenía que mantener las apariencias para cualquiera de sus colegas que se unieran a él. Toda la noción de adorar los protocolos de mantenimiento provocó que pusiera los ojos en blanco. Puso los ojos en blanco. Tal vez tomar el control del cuerpo de Izuku no era algo que debería ser tan a menudo. No había necesidad de complicar las cosas con la biología más de lo necesario. Se acercó al gran fabricante de bloques que necesitaba y conectó un pico de datos a su interfaz para comenzar a alterar su firmware. En circunstancias normales, se utilizaría para crear reemplazos cibernéticos regulares, que iban desde extremidades hasta órganos, pero en última instancia se limitaban a la forma humana básica. Extremadamente impresionante, especialmente dada su edad, pero en última instancia no muy creativo. Balmun hizo crujir sus nudillos y sonrió cuando sus núcleos emotivos comenzaron a sangrar en los músculos faciales de Izuku. Nunca antes había liberado algo, pero ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro para aprender. Balmun dio un paso atrás, depositó los materiales necesarios en la escotilla de entrada y luego agarró el monitor conectado. Allí, comenzó a diseñar la cubierta para su nueva extremidad. Comenzó con una conexión interneural, lo que le permitió a Izuku usar el pulgar como un pico de datos. A continuación, estaba una garra tóxica integrada con cápsulas tóxicas intercambiables, de esta manera siempre tendría un arma incluso cuando alguien lo desarmara. Luego agregó un pequeño cogitador al antebrazo, más del triple de su poder computacional actual. También aumentaría en gran medida su propia memoria, lo que le permitiría retener mucha más información y aumentar el flujo de intercambio de datos entre ellos. Balmun contempló brevemente su trabajo, comprobando todo 2 veces antes de asentir con satisfacción. Le hubiera gustado añadir algo para protegerse, pero simplemente no había espacio ahora, así que tendría ese añadido en particular por si barra cuando perdiera otra extremidad. Activó el fabricador, viendo la inmensa máquina temblar mientras rayos de luz se deslizaban por la habitación desde el centro de ensamblaje. Instintivamente dio un paso atrás. Si bien era poco probable que sus modificaciones dieran como resultado la destrucción del fabricador, no tenía prisa por probar esa hipótesis. Después de unos minutos de agonía, una serie de elegantes componentes de color gris metalizado fueron expulsados del puerto de ensamblaje. Un diagnóstico rápido mostró que la máquina había sufrido daños, pero todavía estaba en estado operativo. Balmun respiró aliviado. Ahora llegaba la parte crítica de su tarea, la implantación. Un error de producción sería relativamente fácil de arreglar, pero un error de implementación podría resultar en un miembro que funcionara mal o que no funcionara en absoluto. Kaul tenía una maravillosa sala de operaciones, probablemente había usado esta misma sala para varias de sus propias instalaciones. En el centro de una enorme sala blanca había una mesa de metal austera con varias mecadendritas enrolladas alrededor de su base como serpientes de metal. Manipuladores, cortadores, soldadores, cualquier herramienta posible que necesitara un tecnosacerdote para cualquier tipo de operación quirúrgica o de instalación estaba a una mera orden noosférica de estar en el lugar perfecto. Eso haría que la implantación fuera muy fácil, pero no menos peligrosa. Un asistente presente reduciría el riesgo a una cantidad insignificante, pero difícilmente podría pedirle a alguien que viniera a verlo jugar con Xenotech. Así que tuvo que hacerlo solo. Colocó el cuerpo de Izuku con cuidado sobre la mesa, como si estuviera hecho de porcelana antes de conectarlo al sistema operativo de la mesa de operaciones. Cada mecadendrita, un dedo de múltiples articulaciones bajo su control directo. Hizo un balance de la situación a través de las muchas cámaras en los brazos quirúrgicos, viendo el cuerpo inconsciente de Izuku debajo de él como un pequeño juguete. Sabía que algo respondía a las plegarias de los tecnosacerdotes, pero que no valía la pena rezarle a esa monstruosidad Xenos en primer lugar, así que simplemente comenzó a trabajar. Vanea caminaba de un lado a otro nerviosamente. Habían pasado casi 2 semanas desde que Izuku había dejado Luna, desde entonces no había escuchado ni pío de él. La estaba devorando, no saber su condición. Ya había recurrido a sus métodos calmantes habituales de meditación o juegos de memorización, pero ahora no estaban funcionando.
Una vez más, miró hacia el cielo contaminado, tratando de localizar su nave personal en medio de la neblina dominante de las nubes contaminantes. El paso se reanudó casi inconscientemente. El custodio estacionado en el puerto ciertamente tenía el aura de diversión a su alrededor, pero en este punto a ella ya no le importaba. El tiempo parecía pasar en una neblina borrosa hasta que un pequeño punto se acercó cada vez más al puerto, creciendo lentamente en tamaño antes de volverse reconocible como el Rome. Respiró aliviada al ver la nave familiar. La euforia de que Izuku estuviera a salvo y la frustración por haber sido dejada en la oscuridad se arremolinaban en su alma. Rápidamente se dirigió a la plataforma de aterrizaje, observando aprensivamente cómo se extendía el tren de aterrizaje y cómo su mutuo hogar lejos del hogar se posaba sobre el hormigón de roca. Marchó hacia la rampa de embarque que se abría lentamente, sus pasos resonando por toda la bahía espartana. ¿Dónde diablos has estado? He estado muy preocupada por... Sus palabras murieron en su garganta. Sus ojos estaban cansados, como si no hubiera dormido en días. Se agarró a uno de los puntales hidráulicos de la rampa para sostenerse. Parecía como si hubiera estado corriendo hasta el agotamiento. Izuku se veía más pálido de lo que ella lo había visto nunca, salvo quizás después de su amputación improvisada a manos de ese portador de la palabra. Y era fácil ver por qué. Su brazo derecho, el que la había abrazado durante incontables noches mientras estaba en misión, brillaba bajo las luces de circulación. Corrió hacia él y abrazó a su marido con fuerza, haciendo todo lo posible por no dejar que le brotaran las lágrimas. No quería que te preocuparas. Dejó escapar un sollozo ahogado al oír su voz y lo abrazó con más fuerza. Por supuesto que no lo haría. Pero, ¿podrías no apretar tan fuerte? Ya me duele bastante la espalda. Ella se apartó de él, con los ojos húmedos por las lágrimas contenidas. ¿Por qué? Su voz era débil, su tono rosado ahogado por las espinas de la emoción. ¿Por qué no puedes volver a mí tal como te fuiste? Solo una vez. Izuku la atrajo hacia sí y le acarició la cabeza. Te prometo que un día volveré tal como me fui. Sin un rasguño, sin un solo moretón. Ella presionó su cabeza contra el hueco de su cuello, apretando los ojos al sentir frío en su espalda. No lloraría, no allí, no ahora. Más tarde habría tiempo suficiente para derramar lágrimas, pero allí tenía que ser fuerte. Vania se apartó, inhalando profundamente por la nariz. Te lo haré saber. Izuku le sonrió con tristeza, ahuecando su rostro con su mano normal. Ella se acurrucó en ella, sintiendo la calidez del hombre que amaba más que cualquier otra cosa llenar su alma. Caminaron juntos, de la mano como agricultores mareados. Ella ignoró decididamente el frío mortal de la otra mano alrededor de su cintura, ocupándose de los pensamientos sobre la oferta de Magnus y su anticipación privada sobre lo que la vida civil podría implicar para dos seres como ellos. Podían tener frío cuando dormían, pero por ahora quería recordar su calor tanto como pudiera. Tal vez sentiría otro tipo de calor, uno que caminaría entre los dos, pero eso todavía estaba muy lejos en el futuro.